quiero darle las... Ahí sí. Gracias. Quiero darle las gracias, primeramente a Marilina Miceli, por ser el nexo con ustedes, con María Alejandra, y saludar por su intermedio a todos los que hoy día se han juntado para escucharme, y también por un poco debatir estos temas que son bastante interesantes, y que si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, y que es algo positivo, ¿no? Que es que no estamos solos en el mundo, ¿no? Y que podemos conectarnos de esta manera remota, pero que es hermoso que así sea, ¿no? De otra manera, creo yo que presencialmente es muy difícil que pudiéramos habernos conocido, ¿no? Y gracias a esto, ¿no es cierto? Ha sido todo lo contrario, y eso es muy bueno para todos, ¿no? Em, el tema que nos convoca hoy día es un poco, les quiero contar acerca de cómo funciona la ley que nosotros llamamos de copropiedad inmobiliaria en Chile, y que obviamente tiene una conexión, esto porque ustedes saben, ¿no es cierto?, con el proceso de fijación del derecho, todo el derecho romano justinianeo, el derecho común, bajo la visión después de los comentaristas en el medioevo, ¿no? Y los humanistas, los racionalistas, etcétera, o sea, todas las escuelas jurídicas posteriores, el derecho romano fue a dar, por efecto de la codificación, a nuestros códigos civiles, de tal manera que eh, existe una conexión entre el derecho romano, de las formas de propiedad del derecho romano, que es evidente, ¿no? Los romanos llamaron en general comunidad a estas formas de compartir la propiedad sobre una cosa, y no digo el dominio, ¿no? Sino que la propiedad, ¿no? Como un desmembramiento de este superpoder que tenían sobre todo el pater familias, ¿no es cierto? Y que se llamó en alguna época el mancipium, sobre no solamente las personas, sino que sobre las cosas. La cosa podía ser en ese sentido singular o universal, y podría llegarse a esta especie de comunidad de una manera voluntaria, pero también como derivada de la naturaleza misma de la vida humana, ¿no? Y con esto quiero referirme al tema de las herencias, ¿no? En Chile, como dije, los legisladores fijaron estos textos romanos referidos a la comunidad en el código, asumiendo que con el devenir de los tiempos, estas normas pasarían a ser supletorias respecto de cualquier sistema que regulara lo que a fines del siglo XIX comenzaba a vislumbrarse como la expansión urbana, ¿no? Eh, y esta expansión urbana no es que viniera en el siglo XIX, sino que ya venía arrastrándose desde el siglo XVIII con la revolución industrial, ¿no? No olvidemos que todos los centros urbanos crecieron, y en ese crecimiento se observó obviamente una expansión, ¿no?, de los límites de las ciudades. Y entonces en esa medida eh, también se produjo el problema de cómo, ¿no es cierto?, esas villas aguantaban de una manera exponencial este aumento de personas, ¿no es cierto?, en las ciudades. Bueno, así como en España y en otras naciones, durante el siglo XX se dictaron normas sobre la copropiedad, pero bajo la denominación un tanto extraña de ley de venta por pisos, ¿no? En los cuales se aludía, ¿no es cierto?, a la edificación en altura, ¿no?, que era distinta de la edificación de cualquier otra construcción, ¿no?, que había tenido su mayor punto de desarrollo en los Estados Unidos. No olvidemos esta idea, ¿no es cierto?, del rascacielos, el desarrollo de la industria del acero permitió también estas grandes edificaciones, y generalmente uno asocia la fotografía, ¿no es cierto?, de ciudades inmensas de grandes con muchos rascacielos. Bueno, eh, Chile no fue la excepción, obviamente, y la ley que se dictó muy tempranamente en el siglo XX fue la ley número 6071, 6071, de 16 de agosto de 1937. Y en el título de esta ley se señalaba lo siguiente: esta ley dispone que los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se divida cada piso podrán pertenecer a distintos propietarios. Entonces, esta ley, ¿no es cierto?, se había creado justamente para hacerse cargo de esa problemática de los edificios en altura.
Pues bien, esta ley duró mucho tiempo, digamos que casi, a ver, no soy muy bueno para las matemáticas, pero 60 años, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Congreso, en el 16 de diciembre de 1997, publicaría o dispondría, ¿no es cierto?, la promulgación de la ley que actualmente nos rige, que es la ley de copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, se abandona, ¿no es cierto?, esta técnica, ¿no?, de decir a qué se refería la ley en un poco más extenso, ¿no?, como decía adelante, y se optó, ¿no es cierto?, por hablar de ley sobre copropiedad inmobiliaria, asumiendo que todos sabían lo que estábamos hablando, que era la copropiedad. Pues bien, eh, con relación a estas normas, yo he separado un poco lo que es la normativa general de la ley de copropiedad inmobiliaria y me he, podríamos decir, atrincherado, ¿no?, en aspectos más bien técnicos referidos a eh, aspectos más bien registrales, ¿no? Y por lo tanto, entonces, antes de entrar a ello, voy a hacer una vista, más bien, de lo que son la copropiedad inmobiliaria dentro del contexto de las normas urbanísticas. Porque al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que esta legislación partió, ¿no es cierto?, y comenzó su viaje, también, ¿no es cierto?, otras normas de tipo administrativa fueron dándole, podríamos decir, alguna forma, ¿no? A través de, por ejemplo, normas de tipo administrativo emanadas de los ministerios, ¿no? Ministerios allegados a la vivienda, por un lado, ¿no es cierto?, y a otros ministerios allegados también al tema de la administración de bienes fiscales, ¿no? Porque también, obviamente, el Estado, ¿no es cierto?, se dio a la tarea de construir edificios de altura, ¿no es cierto?, pero que tienen otra regulación. Por lo tanto, había que aunar, ¿no es cierto?, toda esa cantidad de legislación en una sola que permitiera el desarrollo de proyectos inmobiliarios importantes e interesantes. Bueno, en esa primera parte, ¿no es cierto?, decir que la ley de copropiedad inmobiliaria se inserta dentro de un contexto de normas urbanísticas. ¿Y por qué hago la distinción? Porque lo urbanístico a veces va más allá, ¿no es cierto?, de lo simplemente inmobiliario, ¿no?, que tiene que ver no solamente con lo que es el tratamiento, ¿no es cierto?, del inmueble y de cómo ese inmueble, ¿no es cierto?, los habitantes de ese inmueble, ¿no es cierto?, se relacionan entre sí, ¿no? Los famosos comités de administración, la administración por otro lado, las cuotas, ¿no?, que cada uno de los dueños tiene en cada unidad. Bueno, justamente eso está dentro de otro contexto que son las normas urbanísticas. Bueno, respecto de ese primer tema, debemos decir que hay una aplicación de normas establecidas por esta ley que son contrapuestas a la legislación general aplicable en materia urbanística, porque como digo, se dio esta dualidad, ¿no es cierto?, que permitió esta proliferación de normas de ese tipo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una muy poca clara delimitación normativa, ¿no? En efecto, tales normas en Chile son, por un lado, por ejemplo, la General de Urbanismo y Construcciones, que tiene un contexto que está, digamos, inserta en un contexto urbanístico, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que también obedece a esta regulación urbanística, algunos instrumentos de planificación territorial, ¿no?, como son, por ejemplo, los planes reguladores de los municipios en relación a los límites urbanos de una villa, ¿no es cierto?, ciudad. Eh, Normas, por ejemplo, dictadas otrora y que siguen vigentes, como por ejemplo el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1959, que estableció una forma
de construcción en altura, ¿no? Pero con ciertas delimitaciones y que hoy día está causando problemas en términos de control tributario. ¿Mm? A eso podría dedicar algunas palabras si alguien quiere saber un poco más. También hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de subsidios habitacionales y con eso también se introduce, ¿no es cierto?, cierta normativa que tiene que ver con las viviendas sociales, ¿no? Hay un sistema, ¿no es cierto?, de viviendas sociales que también es aplicable a los llamados condominios de viviendas sociales. A ello pertenecen el Decreto Supremo 40, que data de la década del 90 del siglo XX, y el Decreto Supremo 19, que ya es más moderno. Pero también hay otras normas que son más diminutas y que también distorsionan un poco esta relación media extraña, ¿no?, entre ambas legislaciones, que son las DDU, ¿no?, que son directrices dictadas, ¿no es cierto?, por las unidades urbanísticas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no?, que son emanadas de la División de Desarrollo Urbano, así por eso se llaman DDU, ¿no? Que pertenecen al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuestro país. Dentro de esto, entonces, el requisito de aplicación de la ley de copropiedad es justamente que los interesados en acogerse voluntariamente a este régimen que crea esta ley 19.537 deben ajustarse a las normas sobre desarrollo urbanístico que acabo de nombrarles. En el segundo tema que vamos a abordar, yo voy a referirme más bien a temas que tienen que ver con la intervención de nuestro conservador de bienes raíces en algunos aspectos, ¿no? ¿A qué aspectos me refiero? En primer lugar, no sé si bueno, en Argentina me da la impresión, porque no conozco el sistema registral argentino, solamente por algunas ponencias que he escuchado de doctores argentinos. En nuestro país, el registrador, que así se llama en España también, se llama conservador de los bienes raíces por influencia francesa, ¿no? Allá en Francia existe el conservateur des hypothèques, entonces aquí en Chile se tomó esa nomenclatura, ¿no es cierto? Y se le agregó esto de los bienes raíces, ¿no? Para decir entonces que era un personaje bastante especial, ¿no? Porque el conservador no es un funcionario público, sino que más bien es un profesional del derecho, pero es privado, ¿no? Que es investido de una función pública, que es la custodia de ciertos libros, ¿no es cierto?, que son el registro de propiedad, entre otros, ¿no? Pero el más importante, obviamente, es el registro de la propiedad. Dicho esto, del conservador, hay algunos aspectos de la ley que se refieren justamente a la temática de la copropiedad inmobiliaria. Y estas dicen relación, para que ustedes puedan seguir también, si es que pueden tener la ley por ahí, los artículos 10, 11 y 12 que se refieren a este tema. En primer lugar, la ley crea un registro especial de propiedad que es paralelo al registro de propiedad normal, por decirlo o por llamarlo de alguna manera coloquial, ¿no? Este registro especial debe llamarse de propiedad Ley 19.537 porque justamente hay que diferenciarlo del otro, ¿no? Y por lo tanto también está bajo la custodia del conservador de bienes raíces. Pero lo que ha sucedido es que no todos entienden esto y por lo tanto entonces en el mismo, como no existe claridad en la técnica legislativa, entonces los conservadores, algunos, han optado por colocar todo en el mismo saco, ¿no? Y con eso entonces también se produce un problema porque se desentiende un poco, ¿no es cierto?, lo que se señala por la ley. Por algunos conservadores el argumento justamente es que no se trataría de un registro especial en términos de técnica, ¿no? ¿No? Técnicos no es un registro, sino más bien un archivo. La verdad es que es una discusión algo fútil, por decirlo más suavemente, ya que los documentos que forman parte de ese libro, ¿no?,
son documentos que se archivan y respecto a los cuales el conservador debe realizar una nota marginal de referencia en la inscripción correspondiente. Bueno, si bien es cierto, este registro especial va a contener una inscripción desde un punto de vista técnico, ¿no? Esa inscripción es muy parecida a la inscripción de dominio de cualquier otro inmueble. Pero obviamente hay algunas cosas que son, ¿no es cierto?, especiales. Y esas cosas especiales dicen relación, por ejemplo, con los deslindes, ¿no? Cosa que me voy a referir también un poquito más adelante. Lo segundo que establece esta ley en relación al tema es lo que se llama el archivo del certificado emanado de la Dirección de Obras Municipales, ¿no? En que se declara que el condominio, o sea, esta copropiedad, ¿no es cierto?, está acogida a la ley 19.537. Aquí ven ustedes un ejemplo de la intromisión de digamos, de toda la normativa urbanística en materia de copropiedad. ¿Por qué? Porque la Dirección de Obras Municipales es un ente, un órgano público, ¿no es cierto?, que es descentralizado en el sentido de que pertenece a las municipalidades, no es que haya un organismo central, ¿no es cierto?, a nivel nacional, de la cual emanen estas certificaciones, sino que justamente lo que se hace es que de una forma local, ¿no es cierto?, los municipios también controlen esto de la expansión urbana. Bueno, entonces este certificado, que no es otra cosa que podríamos decir como el visto bueno a esa voluntariedad de parte de los copropietarios de acogerse a este régimen de copropiedad inmobiliaria. También, en una tercera norma que se refiere esta ley, ¿no? Está el archivo de un plano, que también debe ser autorizado por la Dirección de Obras Municipales, ¿no? En este plano se verifica la situación geodésica, ¿no?, y topográfica del condominio. ¿Ah? Pero no solamente eso, sino que también no solamente el emplazamiento, sino que también, ¿no es cierto?, la forma en que están determinadas las unidades, ¿no? Porque vamos a hablar de unidades para cada uno de de los componentes del condominio. Y obviamente que responden a la idea esta, ¿no?, de división de la propiedad matriz, ¿no? Porque se entiende que hay primero un paño, que es en matriz, y que luego viene a realizarse esta, podríamos decir, división, ¿no?, para crear lo que es la imagen del condominio. Bueno, en este sentido, hay varias cosas interesantes respecto de lo que han dicho o lo que se ha propuesto por algunos intérpretes, ¿no?, de la ley de copropiedad inmobiliaria, entre esas mi colega Marco Antonio Sepúlveda, se refiere justamente a esta idea de que puede existir un condominio tipo A y un condominio tipo B. Y la relación que existe entre ambas está dada solamente por el ámbito situacional en donde están ubicadas esos condominios, ¿no? Y por lo tanto, si están ubicados en una parte urbana, ¿no?, un sector urbano de la ciudad, es distinto a si está en un sector rural. Por lo tanto, la ley se abre a la posibilidad de que existan condominios de tipo rural. Pero ahí estamos chocando también con otra legislación, ¿no?, que es la que se encarga justamente de los predios que aquí se llaman rústicos, ¿no? Aun cuando la palabra rústico tiene una cercanía con lo rural, no es específicamente eso lo que hace rústico a un predio, ¿verdad? Bueno, unido entonces a estos tres aspectos está finalmente lo que es relacionado con la inscripción de un reglamento de copropiedad en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador. Y aquí entonces es la primera vez que ya pasamos, ¿no es cierto?, de la creación de un registro especial, el archivo de ciertos documentos, a una inscripción que ordena realizar la ley, ¿verdad? Esta inscripción, para que ustedes entiendan que la inscripción también es algo que viene del derecho alemán, ¿no?, del derecho germano más bien, no alemán, ¿no?, y que tiene que ver con el resumen que se hace de un cierto título, que es el antecedente que se le presenta al conservador para realizar una inscripción. Este sistema de inscripción es contrario al sistema de transcripción, ¿no?, que es muy dado en los países
franceses, ¿no? De influencia francesa, y que implican en la transcripción el poder no resumir, sino que el texto completo de el título o el antecedente, copiarlo en el registro, ¿no? Bueno, nosotros optamos por el sistema de inscripción y por lo tanto entonces se hace un resumen. ¿Y qué se resume? Bueno, un reglamento de copropiedad. Y aquí entonces está el estatuto por el cual todas las personas que son parte del condominio deben regirse, ¿no? Esta es la ley de los contratantes, ¿no? El pacta sunt servanda, si alguien conoce el término. Por lo tanto, el reglamento de copropiedad es, ¿no es cierto?, una pieza importante de este edificio estructural jurídico, ¿no?, que debe, a su vez, cumplir con esa inscripción en un registro particular o en un registro parcial, como es el registro de hipotecas y gravámenes, que lleva también el conservador de los bienes raíces. Hecho esto, esto es previo a que la inmobiliaria, que generalmente es dueña del condominio, se ofrezca vender, ¿no es cierto?, o enajenar alguna de las unidades de ese condominio. Por lo tanto, cuando se cumple con todo esto que es previo a esta enajenación, entonces viene luego, ¿no es cierto?, la aparición del tercero adquirente, ¿no? Y el tercero adquirente, lamentablemente, por una cuestión práctica, tiene que aceptar todo esto. Uno cuando va a ver un departamento o una casa en un condominio, se fija, ¿no es cierto?, en los detalles, la construcción, ¿no es cierto?, y toda la cosa que le pintan, ¿no es cierto?, generalmente en estos pilotos, ¿no?, que además son exquisitamente alajados, ¿no es cierto?, para que cumplan ¿no es cierto?, el imperativo de vender la cosa. Bueno, justamente no nos preocupamos de esta otra, ¿no? Es que justamente esté, ¿no es cierto?, el reglamento de copropiedad, que justamente es una de las piezas que quiere ser modificada en esta ley que plantea la reforma del sistema de administración en los condominios. Pues bien, esta inscripción de la transferencia de cada unidad del condominio debe contener ciertos requisitos que son muy parecidos a la inscripción que se realiza en la transferencia de cualquier otro inmueble, pero, como les decía antes, con diferencia un tanto sutil, ¿no? Ya que a los colegas les parece, ¿no es cierto?, muy a menudo esto de que se les pase, ¿no?, hacer esta diferencia. Por eso digo que es un poco sutil, pero que es claro cuando alguien ha trabajado en estos temas. Bueno, en el caso de los deslindes o linderos, no sé cómo les llamarán ustedes, de la propiedad, los que deben señalarse no son los específicos de cada unidad, fíjense, sino que son los generales del condominio. Por lo tanto, decir, ¿no es cierto?, que al norte, que limita con una calle específica, con otro terreno más grande, etc. Bueno, todo eso que tiene que ver con los deslindes son los deslindes generales del condominio y por lo tanto no son los de la unidad que se va a enajenar. En todo caso, este problema es subsanable, obviamente, ¿no?, a través de una escritura pública que sea complementaria o rectificatoria. Por lo tanto, como ustedes ven, entonces hay cierta formalidad que en definitiva confluye, ¿no es cierto?, en acercarse al sistema de registro, pero de una manera que es bastante, podríamos decir, complementaria, ¿no? El problema se da, digamos, para efectos, digamos, de quienes adquieren, ¿no?, estos terceros que adquieren, porque las ventas en Chile pueden hacerse en blanco, en verde, ¿no es cierto?, y ya cuando la cosa está construida. Entonces, claro, cuando está en blanco o en verde, entonces, evidentemente, uno está comprando el aire, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Lo que compra, ¿no es cierto?, es algo que todavía no existe, pero se espera que exista, obviamente, ¿no?, que es lo que permite la ley en definitiva. Entonces, esas cosas vienen justamente a perjudicar el tema de la administración. Y esto por un tema bastante común, que es que las inmobiliarias, que son las dueñas de los condominios en verde y en blanco antes, obviamente, en el reglamento de copropiedad dejan amarrada
amarrada a la administración. Entonces, cuando uno adquiere la unidad, ¿no es cierto? La adquiere con todo lo que viene, ¿no? Entonces, hay un comité creado por el reglamento de copropiedad inmobiliaria, no es un comité propiamente, sino que es la administración, ¿no? Que viene amarrada desde el reglamento de copropiedad. ¿Cuál es el problema que se suscita en ese caso? Que se le da un quórum a la asamblea muy alto para lograr modificaciones. Entonces, muchas veces se da que la gente compra departamentos o casas en condominios, ¿no es cierto? Y después se olvida, ¿no? Se olvida, los arrienda, por ejemplo, en muchos casos solamente los tiene como inversión y por lo tanto es muy difícil para los demás copropietarios llegar a acuerdos en asambleas a las cuales asiste muy poca gente. Entonces, ese reglamento, así como está, es objeto hoy día de discusión en el Congreso en términos, digamos, de bajar esos quórum que son bastante altos. Estamos hablando de un 80, un 85%, ¿no? de las unidades. Bueno, en términos ahora más concretos, y ya estoy llegando un poco al final de mi presentación, en términos más concretos, el condominio, ¿no? Se divide en unidades que son unidades individuales, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Para que se entienda, y unidades que son de uso común, ¿no? Estas unidades que son de uso común son parte de lo que es la comunidad, ¿vale? Es decir, todos tienen derechos sobre esos bienes de uso común, pero nadie es dueño de una parte, de una parte específica o individual de ello. Y esto contrasta con la creación de unidades. Estas unidades son de uso exclusivo de parte de los dueños de esa unidad. Entonces, fíjense lo que se colaciona, ¿no? Que es la idea de tener una unidad individual, que podría ser en cualquier otra parte, ¿no? Versus una unidad con bienes de uso común, ¿no? Y esto es lo que hace maravilloso a este sistema, ¿no? Por cuanto obliga, ¿no es cierto?, a las personas que conviven a justamente eso, ¿no? Convivir. Y esa convivencia, en el último tiempo en Chile por lo menos, ha tenido graves problemas por una razón más bien que se ha dado por el descontrol, ¿no? Porque las municipalidades, como dije, son las encargadas de otorgar estos certificados de copropiedad inmobiliaria y de autorizar los planos, ¿no? En los cuales se ve, ¿no es cierto?, esta situación de las unidades que acabo de señalarles. El problema es que se han planteado lo que se llaman los guetos o superguetos, ¿no? Que son edificios de 30, 31 pisos con una cantidad de departamentos extraordinaria. Entonces, la cuestión que se da en este caso es de administración. O sea, ¿cómo se puede administrar un edificio con esa cantidad de departamentos? Para empezar, el quórum para poder hacer modificaciones, imagínense en un 80-85%. ¿Cómo yo junto, ¿no es cierto?, a más de 500 propietarios? Y fíjense que era peor porque ¿cómo se llama? El arrendatario tenía que obtener un poder de parte del dueño, del propietario, para que él pudiera asistir solamente con derecho a voz a la asamblea. También es un punto que está siendo objeto de una modificación legislativa. Bueno, como pueden ver ustedes, como corolario, digamos, de esta pequeña charla que les he dado, existe un sistema, ¿no es cierto?, que se hizo cargo justamente de estas edificaciones en altura que empezaron a proliferar a principios del siglo XX, sobre todo por el advenimiento del acero, ¿verdad? Es lo que permitió, en definitiva, la creación de estas superestructuras. Sin embargo, los problemas que se dan son problemas que son de naturaleza humana, ¿no? Que son de convivencia y que en el último tiempo se han agravado con estas super, ¿no es cierto?, o guetos, como les han llamado, guetos en altura, que son monstruos que han sido permitidos por justamente no existir control de parte de las direcciones de obras.
se da un fenómeno muy raro, y yo lo voy a decir con toda responsabilidad porque lo he visto, ¿no? Que las inmobiliarias y las constructoras, porque ese es el sistema que existe, ¿no es cierto?, en Chile, de separar lo que es la inmobiliaria, que es la dueña del condominio, de la constructora, que es la empresa que edifica, ¿no? Y es que se tengan ítems, ¿no es cierto?, para lograr estos certificados, ¿no es cierto?, y las autorizaciones de los planos en un tiempo bastante acotado. Entonces, muchas veces esto raya, ¿no es cierto?, en lo que hemos tratado en este país, digamos, de detener, que es la corrupción, ¿no? Chile no era conocido como un país corrupto, pero la verdad de las cosas es que se destapó la alcantarilla, y el olor que salió de ahí, digamos, ha manchado obviamente la reputación de nuestro país también en términos de corrupción. Lamentable, pero así es la naturaleza humana, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Santiago Zárate González. La verdad que, bueno, nos ha dado un muy buen panorama. Yo supongo que muchos de los asistentes deben estar preguntándose algo, quizá porque me lo estoy preguntando yo. Usted dijo que los dueños de los edificios son las inmobiliarias, ¿puede ser? Así es. Ajá. Y porque acá, en realidad nosotros, digamos, quizá el perfil del corredor inmobiliario es más vale, digamos, el que intermedia entre aquel que quiere vender y el que quiere comprar. Entonces, por ahí nos gustaría saber, quizá, cómo es esta dinámica. O sea, cómo es un conjunto de inversores o es uno solo, tiene que ser un profesional inmobiliario, en fin, cómo es el régimen en ese sentido. Bueno, existe una norma tributaria que es la que justamente incentivó esta separación, porque antes existía bajo la misma figura de sociedades, ¿no? Las sociedades inmobiliarias, ¿no? Como unas compañías, pero que estaban unidas a la construcción, y por lo tanto entonces estaban pensadas, ¿no es cierto?, en inversiones o en modelos más bien de inversión que representaban, digamos, el que tanto la inmobiliaria como la constructora estuvieran fusionadas o en una misma compañía. Pero luego vino una modificación tributaria que permitió a las inmobiliarias no pagar IVA. Ah, está. Y en las constructoras a recuperar un porcentaje que era como el 35% de impuestos. Por lo tanto, entonces comenzó a separarse, ¿no es cierto?, lo que eran las inmobiliarias con las constructoras. Y por lo tanto, todo el peso, digamos, de la construcción, la edificación y todo eso, cayó o recayó sobre esas empresas, que también eran sociedades, pero que pueden ser también empresas individuales de responsabilidad limitada, o sea, no ya desde la perspectiva de una sociedad, sino de una sola persona, ¿no? Que en la doctrina de repente la llama sociedades unipersonales, pero aquí no hay ninguna sociedad, ¿no? Desde la perspectiva del nacimiento. Y por otro lado, la inmobiliaria entonces que se dedicó justamente a esto que dices tú del corretaje inmobiliario, ¿no? Vendiendo proyectos en blanco, ¿no? Que no están con nada, sino que está el proyecto solamente, que ni siquiera se ha presentado, a los proyectos en verde que ya tienen, ¿no es cierto?, presentados y autorizados todo, pero que solo falta que se puedan dar los permisos, ¿no es cierto?, de edificación de las distintas municipalidades, y que de ahí en adelante también se consiga el resto de inscripciones que se tienen que hacer en el conservador de los bienes raíces. Ah, está bien. Bueno, ¿quieren hacer preguntas? Por favor. ¿Les queda alguna cuestión, digamos? En principio les voy a comentar algo. Nosotros en la República Argentina tenemos un sistema muy parecido, registral. También no es de transcripción, sino que es de inscripción. Tenemos un sistema que, bueno, según Vélez Sarsfield decía que le tenía muy poca fe a los
bueno, los funcionarios públicos registradores, y entonces decía que mejor que transcriban poco y no que transcriban todo, porque se iban a equivocar. Así que, bueno, por lo tanto, bueno, en ese sentido nosotros también tenemos digamos, este sistema, y bueno, es muy parecida digamos, el sistema también de la registración, pero en la Argentina tenemos actualmente, digamos, coexistiendo tres normativas importantes con relación a la registración en general de los bienes inmuebles. Y, por supuesto, específicamente de la PH, que es lo que estamos nosotros ahora hablando, que es la propiedad horizontal. Nosotros lo denominamos propiedad horizontal, y para nosotros una cosa es el condómino y otra cosa es el propietario. ¿Por qué? Porque el condominio, digamos, es un derecho real aparte de la propiedad horizontal. Actualmente nosotros aquí en la Argentina tenemos un Código Civil y Comercial que comienza su vigencia en el año 2015, en agosto del 2015. Por otra parte, tenemos una sobreviviente ley la ley de 1801, que es la ley de registración, la Ley Nacional de Registros, y que tuvo que adecuarse, ¿sí? También, digamos, en realidad la adecuación fue mutua, porque la ley permite, como ya había registros antes de la ley, entonces, bueno, obviamente esta ley tuvo que dar lugar y dejar lugar también a los usos y costumbres de cada, digamos, pongámosle en forma más amplia, de cada provincia. Y después, pero también es una ley que es señera, que, digamos, reglamentó el sistema de registración. No solamente, digamos, en el artículo 2 menciona todo lo que se debe registrar, todos los documentos que se deben registrar, pero aparte de todo, digamos, lo más importante es que sí se registran, bueno, todos aquellos movimientos y transacciones de bienes inmuebles. Y por último, en el año 2007 se sancionó la ley de catastro, la Ley Nacional de Catastro, que esa es la que está vinculada con el tema específicamente de todo lo que es la planimetría y, bueno, la cuestión, digamos, catastral en la Argentina, que se había quedado un poco postergada, ¿sí? Y ahora, bueno, ya ha cobrado mucha más importancia, que es la ley 26.209. Digamos que estas tres normativas son, conjuntamente con las diversas los diversos, digamos, directivas o técnicas registrales, son, digamos, las normativas que reglamentan todo el sistema que tenemos en la Argentina de registración. Con relación específicamente a la propiedad horizontal, el caso, digamos, de los conjuntos inmobiliarios, country, barrios cerrados, etcétera, tienen otro sistema que, bueno, excede un poco a este seminario, pero vamos a mencionar el caso específico de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, bueno, en realidad la división horizontal de las propiedades estaba, digamos, prohibida, digámoslo así, por el Código Civil de Vélez Arfiel. Después, posteriormente, en el año 1948, también cuando tenemos el gran boom, digamos, de todas las grandes edificaciones y edificios en altura, se sanciona la ley 13.512, que fue una ley que también marcó, digamos, el principio de la reglamentación, creando órganos específicamente de la propiedad horizontal, y además de todo, digamos que creó también algo que no es tan procedimental, sino que es de fondo, y es establecer esa posibilidad
de que digamos, las personas que conviven en grandes edificios tengan de alguna manera una vida civilizada a través de, bueno, la famosa figura, digamos, del reglamento que se llamaba de copropiedad y administración, ahora se llama reglamento de propiedad horizontal, y también de la figura muy importante aquí en la Argentina, que es la del administrador de consorcios, ¿sí? En realidad, para nosotros el administrador de consorcios es realmente, digamos, bueno, primero que es un órgano necesario, no es optativo, no es facultativo, es un órgano necesario, es el representante legal a partir del año 2015 de la persona jurídica consorcial, porque el consorcio pasó a ser una persona jurídica de carácter privado, y por lo tanto el administrador es, por un lado, el representante legal con carácter de mandatario, o sea que se rige, digamos, por las normativas de quienes representan las personas jurídicas, y por otro lado, por el contrato de mandato, que también está regulado en el Código Civil y Comercial. Bueno, con esto, digamos, damos como una especie, digamos, de panorama, pero hay algunas cuestiones que también es interesante destacar, ya que estamos hablando de registración. En la Argentina no siempre la registración fue como es ahora, justamente por lo que estábamos comentando de esta ley 17.801. La registración, ustedes saben que, bueno, se puede hacer con relación a las personas, con relación a la causa o con relación a los objetos. Entonces, antes de esta ley, digamos, la registración era generalmente, se hacía referencia específicamente a, digamos, a la causa y en algunos casos también a la persona. Esto generó, digamos, cuando todo comienza, digamos, a ser obligatoria la registración, que eso es esto fue el artículo 2505, si mal no recuerdo, del Código Civil, donde dice que, bueno, para perfeccionarse, aunque está mal utilizada la palabra perfeccionamiento, porque no era necesaria, digamos, el perfeccionamiento, pero sí, digamos, tienen que inscribirse, ¿sí?, todos aquellos, digamos, aquellas transacciones, mutaciones, modificaciones y en algún caso algunas extinciones también de derechos reales deben inscribirse en los registros. Paralelamente con esto es cuando se sanciona la ley 17.801 que regula entonces los registros. Ahora bien, un segundito que tengo a alguien que quiere ingresar. Esta ley tiene varios principios, establece varios principios registrales. Generalmente decimos que son 9 principios registrales. Pero yo me voy a ir a los más importantes, que es el principio de rogación, que tiene algunas excepciones, pero digamos, se debe solicitar la inscripción, digamos, de un determinado contrato, de una determinada medida cautelar, etc. El principio de, como decíamos, de la especialidad, que esto es fundamental, ¿sí? La especialidad, el no cumplimiento de la especialidad implica muchas veces la nulidad, digamos, de la inscripción. Y también el principio del tracto sucesivo. Estos 3 principios quizás son los más importantes de todos digamos, los principios directores que tiene la ley de registración. Entonces, y a partir, digamos, de esta ley 17.801, se estableció puntualmente que los registros, ¿sí?, van a estar, digamos, centrados en lo que es el objeto. O sea, en este caso el objeto que es un inmueble. Bien. Y es así como la famosa matriculación de ese inmueble se va a establecer en lo que se denomina un folio real.
obviamente con una palabra muy romanista. Así que bueno, este folio real es es el que va a contener, digamos, toda la información para poder individualizar el inmueble, que es objeto en este caso de la transacción. Entonces, este folio real, cuando uno solicita ya sea un informe de dominio o un certificado de dominio, depende, digamos, cuál sea el acto jurídico que se quiere, digamos, realizar sobre ese determinado inmueble, es el que nos va, digamos, de donde se va a extraer la información de la situación jurídica del inmueble. Bueno, ahora bien, en el caso de la propiedad horizontal, nosotros tenemos que tener en cuenta que no tenemos, va a ser, digamos, no hay un solo objeto, sino que en realidad es una registración de objeto complejo. ¿Por qué? Porque como usted muy bien dijo, tenemos por un lado digamos, el inmueble que es específicamente el utilizado por una persona o por dos personas en condominio, por ejemplo, personas humanas o personas jurídicas también, y que se va a denominar unidad funcional, donde aquellos titulares van a tener entonces sus derechos de uso, goce y disposición jurídica y material, casi digamos en forma, digamos, única, exclusiva. Pero después, por eso decimos que es de objeto complejo, también vamos a tener la registración, digamos, y que es inescindible, porque no se puede dividir, digamos, separar de lo que es la unidad funcional, de lo que es la porción ideal o el porcentaje, digamos, o las partes comunes que tiene, digamos, la propiedad horizontal. Entonces, por un lado, vamos a tener esta situación de complejidad, por la parte específica, digamos, en la parte, digamos, de la unidad funcional, y por otra parte sobre el porcentaje que tiene sobre cada una, digamos, de las partes comunes, pisos, techos, terrazas, amenidades, muros maestros, etc. Bueno, eso, digamos, es importante destacar. ¿Por qué? Porque en nuestro país, y específicamente a partir del año 2007, se hizo mucho hincapié en el tema de los planos y el tema del catastro. Entonces, por ejemplo, para poder digamos, el artículo 2037 del Código Civil y Comercial es el que define qué es el derecho real de propiedad horizontal, ¿sí? Bueno. Y aquí menciona que, digamos, puede ser un inmueble que ya esté construido, ¿sí? Como puede ser también un inmueble que no esté, digamos, construido o que esté en construcción para poder afectarlo a propiedad horizontal. Pero claro, aquí vamos a tener una situación, porque si no está terminada la construcción, entonces el plano que se va o está en construcción, o no hay nada directamente, el plano que se va a tener, digamos, que realizar, que lo realiza un agrimensor matriculado, bueno, lo va a tener que, digamos, que va a tener un carácter de proyecto de plano. No queda, digamos, como un plano, digamos, terminado, sino que queda como un proyecto de plano. ¿Por qué? Porque no está, o está vacío, como te decía antes, en blanco, que yo creo que le entendí bien cuando hablaba del tema de en blanco. Primero me costó entenderlo el blanco y el verde, bueno. Y por otra parte, digamos, tenemos, ¿no es cierto?, aquel que sí que ya está terminado, para el que está semi-construido, y después terminará, una vez que, bueno, se termine de construir, dejará de ser un proyecto para pasar a ser, digamos, un plano, digamos, terminado, autosuficiente. Ahora bien, hay un tema que también me gustaría destacar en esto, y es que aquí en la Argentina, si no tenemos plano, no podemos entonces registrar y afectar un inmueble a propiedad horizontal. Eso es lo que nosotros, digamos,
ya es ley y por lo tanto entonces se tiene que hacer bajo estos, digamos, parámetros. El plano, por supuesto que tiene que ser, tiene que tener todas, digamos, la mayor cantidad de detalles, desde los linderos hasta los porcentajes, digamos, de superficie. Bueno, tiene que ser muy completo para que realmente pueda ser, digamos, registrado. Y después sí, entonces vamos a tener la posibilidad de afectar una propiedad a propiedad horizontal. Ahora bien, hay un tema que es bastante interesante, que algunos autores en la Argentina no están, digamos, del todo de acuerdo, y otros sí, la cual dentro de ellos me enrolo, que nosotros por un lado, pero esto viene, digamos, quizá por una cuestión de profesora de derechos reales, ¿no? Que tenemos dos momentos en el caso, digamos, de la afectación. Uno es cuando estamos frente a lo que se determina el estado de propiedad horizontal, y luego cuando en realidad tenemos ya la propiedad horizontal lista y terminada como para afectarla. ¿Y eso por qué? Porque en realidad la adquisición de los derechos reales es a través de lo que se denomina el título y lo que se denomina el modo. Entonces, cuando ¿sí? tenemos digamos, esa primera parte donde ya tenemos el plano, tenemos el reglamento de propiedad horizontal que se hace en escritura pública y se registra, ¿sí? Pero recién en el momento que se produce el primer acto de disposición o de disponibilidad, podríamos ponerle el nombre así, ¿sí? de esa unidad funcional, y las sucesivas pueden ser todas juntas, o puede ser una comienza y después las sucesivas. Entonces recién ahí sí queda completo, digamos, este derecho real de propiedad horizontal, y queda entonces la afectación completa. Así que bueno, no quiero robar pantalla, pero bueno, me gustaría que por ahí que hagan preguntas, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, dejamos abierto entonces al diálogo. Gracias. ¿Todos de acuerdo? Me encantan. A mí me gusta poder decir, todos, hay mutis, ¿están todos de acuerdo con lo que he dicho? Bueno, a ver, los profesores, a ver, ¿qué dicen los profesores? ¿Y qué dice Francisco? Porque Francisco siempre aporta también cosas muy puntuales y muy interesantes, porque Francisco de Micheli ya está trabajando, él ya es, digamos, una persona que está en el desarrollo, así que bueno, también le podemos dar micrófono a Francisco. Bueno, más que nada para comentarle a Santiago, le cuento, yo trabajo en una empresa que hace desarrollos inmobiliarios. Acá en Argentina uno es el dueño del desarrollo, muchos desarrollistas venden su producto, ¿sí? Directamente, y como es mi caso, o el caso de la empresa donde trabajo, nosotros terciarizamos la comercialización. Así que es medio como que al revés de lo que sucede allá en Chile. Claro, claro. Eso me llamó la atención de lo que vos decías, comentabas, Santiago. Sí, sí, a mí también me llamó la atención. Yo dije, claro. ¿pero lo habré escuchado bien? Sí, claro. Claro. Y yo quería Ahora, hacer... sí, no quería hacer un alcance, porque, a ver, el tema es que una persona puede ser el dueño de un asunto, y él plantearle a una empresa constructora que edifique, si eso no es problema. Si el tema está en que normalmente es una inmobiliaria porque es mucho mejor desde el punto de vista económico y tributario, ¿no? Y por eso se crearon, ¿no? Esa fue como la idea matriz. Esas inmobiliarias son las que adquieren también el suelo. Claro, eso Normalmente es así. Adquieren el suelo, terciarizan con una constructora, pero ellos también comercializan,
Sí, a Así partir es. que inician el proyecto, comercializan las unidades funcionales. ¿Y de qué manera las comercializan? ¿Hay contratos? ¿Esos contratos se inscriben? ¿Cuál es el alcance y la cobertura del comprador? Bueno, generalmente se recurre al sistema de las promesas, ¿no? La promesa de contrato de compraventa con anterioridad, digamos, a la adquisición del bien, ¿no? Como decía yo, existe esto de comprar en blanco y en verde, y por lo tanto, entonces, esto de alguna forma, voy a usar esta palabra, pero no es muy buena, garantiza, ¿no? Que al final ese adquirente pueda llegar a obtener lo que va a comprar. Eso. Y si eso no ocurre, ¿tienen algún tipo de seguros o directamente tienen que ir a demandar por daños y perjuicios, por la Claro, promesa no cumplida y por la recuperación del precio invertido? así es, El, justamente. el segundo paso, Claro, tienen que ir a pleitear. exactamente, porque las inmobiliarias, claro, están las otras posibilidades, ¿no? Llegar a acuerdos, por ejemplo, la mayoría de las inmobiliarias y constructoras en este país están las grandes, ¿no? No estoy hablando de las pequeñas, están ¿cómo se llama? En la Cámara Chilena de la Construcción, y esta tiene un convenio con el centro de arbitraje, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas empresas, siempre que haya estos problemas, van a arbitraje. Entonces, generalmente, mediante cláusulas compromisorias, ¿no es cierto?, que están en esas promesas, se llega a arbitraje o otros sistemas, como por ejemplo los famosos paneles de expertos, ¿no? Que también podrían ser útiles en este caso, pero son salidas alternativas. Lo que se da, y se ha dado mucho en esta pandemia, es justamente tratar de llegar a acuerdos que impliquen el cumplimiento tal vez imperfecto, pero una salida, digamos, consensuada podría evitar mayores perjuicios. Y eso es lo que ha experimentado, digamos, con el tema de la pandemia. Bueno, nosotros en eso dimos un pasito más adelante porque era el sistema que teníamos antes con la ley 13.512. Claro. Digamos, la experiencia de tener tantos conflictos frente a esa situación y la inestabilidad para el comprador permitió que el cambio normativo obligara a crear, al momento que se empieza a construir y a vender, contratos con seguro. ¿Qué significa esto? Que si no se cumple la promesa del plazo, no se cumple la entrega de la unidad, por la razón que fuera, no importa cuál, hay un seguro, responde. Y por el otro lado también se protege al comprador porque ese contrato de compraventa se inscribe conjuntamente con ese inmueble que está afectado a la propiedad horizontal, y esto le da una doble garantía para quien compra y una doble presión para el que tiene que construir y cumplir. Ahora, es correcto que en ese sentido sí se resuelve, pero ahí, echa la ley, echa la trampa, encontraron una zona gris que es nunca damos el final de obra. Por lo tanto, cuando no se puede dar el final de obra, no se puede tampoco generar la tradición traslativa de dominio. Conclusión, volvimos al punto inicial, porque aquel logra la posesión, tiene la unidad funcional, pero sigue siendo un poseedor. No puede lograr la propiedad hasta que la empresa o propietaria, el desarrollador o el dueño del inmueble termina digamos, con la parte fáctica física y con la parte fáctica jurídica para poder realmente transmitir las escrituras y de esa manera regularizar la situación de los compradores. Pero bueno, por lo menos el que compra sin tener nada más que un proyecto en 3D, en los mejores casos, por lo menos tiene un contrato que sí se lo registra. Y la otra consulta que quería hacer es, ¿cuán desarrollado está? Sé que hay un caso, pero no conozco más, de las ventas online de inmuebles y la venta de inmuebles por moneda digital en Chile. Conozco un caso, sé que hay un desarrollo informático que está bastante avanzado y que cumple las dos funciones, ¿no? Que también alquila, que vende y demás, pero sí, si tiene alguna idea de cuánto avanzado está la venta digital de inmuebles.
A ver, la venta digital de inmuebles, no tengo conocimiento de eso, ¿no? Porque estaba tratando de ver si se estaba refiriendo, por ejemplo, a la firma de escritura a través digamos, de No, sistemas me virtuales. refería, por ejemplo, a la empresa Lugarem, que es de ahí de Chile. Es una empresa que es una conversión entre inmobiliarias y desarrollo informático, y ¿Mm? que a través de tecnología directamente hace las ventas por moneda digital a través de Bitcoin Ah, Bitcoin, de, ya. de Mm. las unidades funcionales o de cualquier tipo de inmobiliaria. La verdad es que si no pasa por el sistema de registro, va a quedar como una simple, digamos, compraventa, y eso va a ser título nomás, porque el modo es por inscripción, y en ese No tienen sentido, todavía normativa al respecto. no, para nada. En ese aspecto no, por lo menos. El blockchain es una cosa que se está recién dando en el debate, pero pues, plataformas informáticas siempre tienen esta problemática, digamos. No sé si han escuchado también el caso en Texas, digamos, del Bitcoin, ¿no? Que trajo aparejado, digamos, de que tuviera que legislarse ahí o por lo menos los jueces, ¿no? Porque son los jueces los que están ahí atentos a lo que pueda suceder. Entonces, mientras no haya claridad en esto, el sistema de blockchains o bloques, ¿no es cierto? Tampoco es una cosa confiable, ¿no? Mientras tanto, sigue siendo el registro una cosa confiable. Y por lo tanto, mientras no, por el principio de legitimación, ¿no? Porque en Chile no existe el digamos, de fe pública, pero sí el de legitimación. Entonces, una vez que está en el registro, está protegido por el registro. Pero antes de eso está en el campo de las obligaciones, y por lo tanto yo creo que ahí no es que tengamos un déficit, sino que hay una fortaleza. Por eso estas cuestiones tecnológicas están en el debate, pero en el debate, digamos, de los negocios, ¿no? Y generalmente ocurre que el legislador ve primero el tema de los negocios y después dice, ay, de veras que tenemos un sistema registral, como pasó, por ejemplo, con la portabilidad financiera, ¿no? Cuando se publicó la ley de portabilidad financiera, bueno, se creó una figura extraña de subrogación que está en el campo de las obligaciones, pero que en algún minuto, dado que se refería también a créditos garantizados con hipotecas, entonces tuvo que llegarse al sistema de registración. Y ahí se produjo el problema, porque la ley llama constancia a lo que nosotros llamamos inscripción. Entonces, estas constancias, ¿no? Que son situaciones que son absolutamente ajenas al registro, cómo se hacen, qué efectos tienen. Bueno, la misma ley dice que es de efectos de oponibilidad, por lo tanto la inscripción no tiene ningún sentido, más que incluso yo soy de los que opinan que es siempre publicidad, pues publicidad noticia, ¿no? Para terceros, pero nada más, pues no tiene ningún otro efecto. Entonces, mientras exista el registro en Chile, por lo menos con carácter constitutivo de la inscripción, yo creo que no va a haber problema con el tema de las tecnologías. Y las tecnologías se van a hacer cargo de los problemas en la medida, o por lo menos se van a instalar en la medida en que cumplan con esta cuestión importantísima que es la confianza, ¿no? Si confiamos en el sistema, estamos al otro lado. Si no confiamos, estamos perdidos. Y una última cosa, existe en Chile un sistema dual, tanto tecnológico, digamos, de registración tecnológica, que es el caso de las empresas, ¿no? De las sociedades. Existe un sistema físico de un registro de comercio en donde se inscriben las sociedades, pero con el sistema de transcripción de un extracto, así que es otra cosa y tampoco tiene ningún carácter constitutivo, nada, sino que es de noticia, ¿no? De simple noticia, publicidad noticia. Y un sistema en línea que justamente ocupa estos formularios en los cuales uno puede, ¿no es cierto?, colocar todo su antecedente, qué sé yo, los cuales están conectados con otras redes, por ejemplo, el registro civil, para ver si esas personas son las que dicen ser, qué sé yo. Y los notarios solamente pueden autorizar aquellas escrituras públicas de sociedad con firma electrónica avanzada, ¿no? O que hayan sido suscritas presencialmente, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado en el tema de la firma electrónica avanzada para ciertas cosas, pero en la escritura pública, que es la reina, ¿no? Que es la única que puede entrar así por la puerta ancha, podríamos decirlo, al registro, todavía
tiene estos aspectos que hacen que... Formalidad, que la formalidad claro, que no propia de la sea... escritura física. Exactamente, y que no sea vulnerable, ¿no? Que no haga vulnerable el sistema. Ajá. Gracias. Bueno, le damos las gracias a Santiago Zárate González. Ya queda invitado Muchas gracias. para la próxima, y bueno, vamos a seguir en este tema, porque creo que hay muchas cuestiones interesantes para saber, para conocer, para crecer, para innovar. Así que bueno, y por otra parte les agradezco mucho a todos los alumnos y alumnas que están con nosotros, a los profesores que nos acompañan, también a Marilina Micheli. Así que... Nada que agradecer. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Nos estamos comunicando y bueno, el año que viene seguramente, y bueno, Dios lo permita, podamos hacer ya un trabajo más, digamos, más integral con relación, digamos, a todo lo que es específicamente los negocios inmobiliarios, que era lo que les estaba comentando antes. Bueno. Ya pues, muchas gracias. Muchísimas por la gracias, invitación. doctor. Sí, ¿querés? Sí, quería dar las gracias una vez más, ¿ah? Y muy agradable, digamos, conversar de estos temas que me encantan, así que Sí. encantado. Bueno, muchas gracias. Placer, los agradecidos nosotros, una gran visita. Adiós. Muchas Gracias. 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 Nos vemos. Chao, hasta pronto. luego. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Chao.